Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez desde la Basílica de Guadalupe. Soy canónigo de aquí, del santuario. Además, soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y soy el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Hoy quiero hablarles de algo que me parece importantísimo y que estamos celebrando en estos días, que es la coronación pontificia de la portentosa imagen de Santa María de Guadalupe. Es algo realmente maravilloso todo lo que es el contexto histórico que vamos a tratar de hablar, aunque sean algunos esbozos, aunque sean algunas pinceladas, por qué se da esta coronación pontificia. La coronación pontificia es la aceptación, es la afirmación, es la confirmación de parte de la Santa Sede sobre el portento de la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro del contexto de todo el acontecimiento guadalupano. Es verdad el acontecimiento guadalupano y ha sido para nosotros algo tan grande, y estoy hablando para nosotros no solamente mexicanos, sino para el mundo entero. Como dijo el Papa Benedicto XIV en aquel 1754, Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna, cuando le da ya por fin misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Es la aceptación de la Santa Sede de confirmación del gran evento guadalupano, una confirmación más, por supuesto, porque siempre ha habido confirmación en este sentido, pero se llega a la misa y oficio desde la Santa Sede, desde el pontificado. Esto ha sido más y más confirmado, pero dentro de este marco, digamos así, y además estamos celebrando los 500 años prácticamente, ya estamos tan cerca a la gran celebración de los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero hacer notar nada más también otra cosa muy importante sobre esto que estamos hablando. Una de las grandes confirmaciones nuevamente del Santo Padre ha sido la canonización de San Juan Diego el 31 de julio del 2002, de las manos de San Juan Pablo II, que vino aquí al Tepeyac a canonizar a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Vuelve a confirmar nuevamente el Santo Padre la veracidad del hecho guadalupano. No es simplemente una historia más evangelizadora. Claro que es evangelizadora, por supuesto que sí, pero viene de Dios, porque es la aparición de María, sí, pero en su inmaculado vientre viene Jesucristo nuestro Señor. Es el encuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe, y esto es confirmado precisamente a través de lo que nosotros conocemos gracias al indígena Juan Diego, que nos habla de todo este acontecimiento, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, todo lo que contempló. Así que la coronación pontificia es precisamente coronar pontificiamente este gran acontecimiento, coronando la portentosa imagen de Santa María de Guadalupe. Hay un contexto histórico que vamos a ver a continuación que es tan importante y que se está dando en aquel 1895 cuando fue coronada pontificialmente la Sagrada Imagen. El 12 de octubre de 1895. Estamos en tiempos de Porfirio Díaz, como tú sabes. Porfirio Díaz, el dictador de aquí en México, gobernaba en aquel entonces, era realmente un político muy sagaz, muy hábil, eh, quería todos los controles, todos los hilos, controlar de todo tipo de grupos sociales y políticos de la nación, como tú sabes. Es un periodo sumamente importante, interesantísimo para mí, porque además su servidor hizo el doctorado en Historia de la Iglesia precisamente en este periodo, precisamente en torno a estos años, porque yo hice mi tesis doctoral en la Universidad Gregoriana cómo se preparó la Iglesia en México para participar al primer concilio plenario latinoamericano a través de concilios provinciales, especialmente en 1896. Estoy diciendo que la coronación pontificia fue en 1895, así que me tocó ir a las fuentes históricas de ese periodo y recabar tanta documentación del archivo secreto Vaticano donde yo trabajé cuando tantos años, porque yo terminé el doctorado con esta tesis en 1986. Imagínate tú, 1986. Yo tenía 29 años de edad en aquel entonces cuando fui doctor en Historia de la Iglesia, cuando con mi director, el padre
realmente maravilloso, un hombre excepcional, un historiador único. Realmente para mí fue algo tan grande el poder trabajar con este gran jesuita, porque era jesuita, Martina, así se llamaba, Giacomo Martina, un gran hombre, yo diría, sí, un gran historiador, pero también un gran santo, una gran persona, tenía todas las realmente aprendí muchísimo de mi director, un italiano que se interesó por la historia de México y sobre todo porque se tenían fuentes históricas, como te digo, en el Archivo Secreto Vaticano. Así que lo que a continuación vamos a ver, mucho recabado del Archivo Secreto Vaticano y muchas otras cosas, que a mí me parece muy importante porque la metodología histórica es precisamente eso, es el cúmulo de fuentes históricas y su perfecta convergencia, como un relojito. Y así vamos recabando datos y viendo lo más cercano a esa historia. Otra cosa muy importante que gira en todo esto, para lograr la misa y oficio de la coronación pontificia, porque no solamente es que el Papa ponga la corona, sino que también haya misa y oficio dedicado a la coronación pontificia, la Santa Sede pide la historicidad del hecho guadalupano. Y una vez más, se recaban todos esos documentos tan importantes, tan grandes, tan profundos sobre el evento guadalupano. Claro, no falta aquel que esté en contra y que esquiva en contra, lo vemos actualmente. Al final de cuentas, todo eso ayuda precisamente para profundizar la veracidad del hecho guadalupano. Y una de las fuentes históricas más interesantes que aquí tienen que ver son las informaciones jurídicas de 1666, cuando se trataba de buscar esa misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, que como te dije hace un momento, se da en 1754. Pues ya de esos entonces, en 1666, se hace toda una cuestión jurídica con notario, escribano, traductores, etcétera, etcétera, testigos, por supuesto, que nos ayudan a entender todo este evento guadalupano 1666, pero que todos los testigos, la gran mayoría de estos testigos, como son los indígenas de Cuautitlán, son gente incluso de más de 100 años. Entonces estamos hablando de fuentes históricas del siglo XVI, siglo de las apariciones de Santa María de Guadalupe, gente muy anciana y que conocía a Juan Diego a través de sus familiares, de sus personas mayores también, que les hablaban porque todo lo sabían de boca de Juan Diego, como lo dice un testigo, Marcos Pacheco. Él habla de esto precisamente, de cómo cuando él era niño, su tía les hablaba del evento guadalupano porque lo había escuchado de boca de Juan Diego y cosas así. Eso se ve en las informaciones jurídicas de 1666. Y como te digo, que se tenía que recabar un gran estudio, profundo estudio, para lograr la pontificia coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, se toman en cuenta todas estas fuentes. Pero hay algo tan importante en estas informaciones jurídicas de 1676 que cuando la analizan en aquellos años de 1885, 88, por ahí así, las analizan en la Santa Sede, llega a la conclusión de que verdaderamente es un gran proceso bien hecho, se puede llamar apostólico, y le dan ese grado a las informaciones jurídicas de 1666. Así que, como ves, la coronación pontificia trae muchas otras cosas. Quiero decirte que entre lo más relevante es esa unidad en el episcopado. Unidad en el episcopado continental, lo dije bien, porque gracias a la coronación pontificia reunió a tantos obispos de Canadá, de Estados Unidos, de Latinoamérica, en torno a la Santísima Virgen de Guadalupe. De ahí se desprende la idea de parte de los obispos de que se ponga la Virgen de Guadalupe como patrona de cada una de sus diócesis. Así que no somos los mexicanos los que supuestamente nos imponemos con la Virgen de Guadalupe y queremos que sea patrona por todos lados. No, 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 no te equivoques. Son los mismos obispos de cada diócesis de América Latina quienes le piden al Papa que sea ella, Santa María de Guadalupe, su patrona.
captan cómo la Virgen de Guadalupe une a todas las razas, captan cómo es unidad, armonía la Virgen de Guadalupe. Están cumpliendo exactamente la palabra de ella cuando le dice a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que confíen en mí. Con razón, su piel morena, con razón, esta mujer mestiza, porque con ello está también de alguna manera dando testimonio que es la madre de todos los pueblos, madre de todos nosotros, y lo captaron los obispos y por eso piden que ella sea su patrona. Así que esto de la coronación pontificia dio algo tremendamente fuerte como es la unidad eclesial mundial, yo diría intercontinental. Y luego, en 1910, que es cuando el Papa León XIII concede que ella sea patrona del continente latinoamericano, de la parte latinoamericana, no se los dio en ese momento a los americanos, norteamericanos, ni tampoco a los canadienses. ¿Por qué? No lo sé, la verdad, no lo sé. Como siempre lo digo, habría que preguntarle directamente al Papa y cuando uno lo llegue a ver allá en el cielo. Vamos a ver qué pasa. El caso es que nosotros hemos estado en revoluciones, persecuciones y cosas por el estilo en esos años, te recordarás, desde las persecuciones, la guerra cristera, como tú sabes, 1926, 1929. En 1933, otra vez los obispos quieren que ella sea nombrada patrona de sus diócesis, de sus países. La Virgen de Guadalupe no compite con las devociones locales, mucho menos, ¿verdad? Se capta como la veracidad del evento guadalupano complementa, profundiza, lanza a la eternidad, realmente a la trascendencia, todo lo que viene a ser estas devociones a María, que es la única mujer, la Madre de Dios, estamos hablando, es la única mujer, no son muchas Marías como algunos también eh, equivocadamente señalan, no, estamos hablando de la misma persona, María, la niña de Nazaret. Santa María de Guadalupe es la judía de Nazaret, la humilde doncella de Nazaret, que le dijo sí al Señor, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la misma que fue a visitar a Isabel, su prima. Es la misma de las bodas de Caná. Es la misma que estuvo al pie de la cruz. Estamos hablando de la misma mujer que viene a México y dice ser Santa María de Guadalupe al tío anciano Juan Bernardino. Santa María de Guadalupe. Fíjate cómo está uniendo lo judío, María de origen judío, Guadalupe de origen árabe, está uniendo en ella las dos grandes razas religiosas del mundo que siempre se están golpeando, que siempre se están matando. En ella es unidad, armonía, nueva vida. Volvemos a la unidad que hace la Virgen de Guadalupe. Y no hay la, digamos así, la torpeza de la envidia, de los celos, de ella es mejor que la otra. No, 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 nada de eso. Estamos hablando de la misma mujer, por el amor de Dios. Santa María, la humilde doncella de Nazaret. Y pues bien, en 1933, el Papa concede que sea patrona de todos los, vuelve a conceder, o sea, confirma que sea patrona de todos las diócesis de toda América Latina. Fíjate que algo muy interesante me llama la atención, que esas cartas que pedían, donde pedían los obispos al Santo Padre, que Santa María de Guadalupe sea su patrona, están las firmas de los obispos norteamericanos y canadienses. También ellos la piden. Otra cosa que me llama mucho la atención es que quien firma el documento en representación de todos los obispos de América Latina es el arzobispo de Río de Janeiro, Brasil. Y ahí está, como tú sabes, en una advocación muy importante como es Aparecida Brasil, de Brasil. Y sin embargo, piden los obispos brasileños a la Virgen de Guadalupe como su patrona. En 1935 ahora son los obispos filipinos y se les concede. 1935. Finalmente San Juan Pablo II, con esa inspiración del Espíritu Santo,
concede que ella sea patrona de todo el continente americano, y estamos hablando de 1999. Todo prácticamente se inició en uno de los momentos más importantes, como fue la coronación pontificia en 1895. Casi 100 años después es este patronato para todo el continente americano. A mí me parece muy interesante que esto lo estemos analizando en este tiempo, en donde estamos por celebrar los 500 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe también. Así que es muy importante lo que se está sucediendo. Y vean, por favor, algunos de los puntos, si bien históricos, como vamos a ver, algunos documentos, algunas maneras de interpretar la importancia de este gran acontecimiento como es la pontificia coronación a la Santísima Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos, en primer lugar, esta fotografía de Monseñor Gillot, Eulogio Gillot. Él fue uno de los más importantes obispos mexicanos de aquella época de don Porfirio Díaz. Él es el arzobispo de Oaxaca. Él, incluso sabiendo cómo se movía a nivel mundial la situación, a nivel eclesial mundial también, él sabe que se van a hacer estas unidades de concilio en diferentes diócesis. Se había hecho la de Baltimore allá con los obispos de Estados Unidos, y que se pretendía hacer esta reunión conciliar en todo el continente americano con todos los obispos de América Latina. Y él lo hace en su arquidiócesis, como es Oaxaca, y entonces en 1892 hace este concilio, que así se le llamaba, concilio provincial, en este caso de Antequera, Oaxaca. Entonces, la gestión de Eulogio Gillot ejemplifica los aspectos centrales de la reorganización eclesial emprendida en las gestiones episcopales de ese tiempo. La restauración de la práctica de los sacramentos. Te recuerdo que estamos en tiempos de Porfirio Díaz, y él usó esta política de no contrastar con la iglesia, no hacer que el pueblo derrame sangre por la cuestión religiosa. Él trata de controlar todas las situaciones, toda la cuestión política, social, religiosa, controla en sus manos todo esto, y entonces deja un poquito de aire, de respiro a la iglesia, y se restaura la práctica de los sacramentos, como digo aquí. La enseñanza de la doctrina, que en el caso de Oaxaca ponía especial énfasis en los pueblos indígenas, la apertura de escuelas católicas y una organización laboral católica disciplinada. Estas se consideraron la base de un nuevo régimen de gobernabilidad y progreso social en las poblaciones al que aspiraba el régimen porfirista. Mientras tanto, en la Santa Sede puso particular atención en promover la celebración de los concilios provinciales y generales, que te digo, que ayudarían a consolidar el nuevo orden en el catolicismo. Desde fines de la década de 1880, se expuso la necesidad de celebrar un primer concilio latinoamericano que al momento sugería a México como sede. Sin embargo, era necesario sondear las repercusiones que una reunión de esa naturaleza tendría en las relaciones iglesia-estado, estado-iglesia. Esto es muy interesante porque fíjate cómo dice, desde finales de la década de 1880. Realmente el concilio sucedió en 1899 y sucedió en Roma. ¿Por qué? Porque era más seguro, más económico ir a Roma en una reunión semejante, porque los argentinos, brasileños, venir a México era muy complicado, muy costoso e inseguro. Y los mexicanos para ir al revés hacia Argentina, Brasil, donde se pudiera elegir la sede, también era muy costoso, muy inseguro y muy difícil. Así que era más fácil ir a Roma para todos, y allá se reunieron en el Colegio Pío Latinoamericano en 1899. Y te voy a decir una cosa de una vez. Fíjate que en esa reunión del primer concilio plenario latinoamericano, los obispos quisieron a la Virgen de Guadalupe que presidiera todas las sesiones del concilio. ¿Qué tal? Todas las sesiones tendría que ser ella, pero la coronación fue un poquito antes.
Entonces esto ayudó más y más a consolidar este fervor, este amor a la Santísima Virgen de Guadalupe y captación de todo esto. Se empieza a ver, obviamente, también la cuestión de los documentos históricos para la coronación. Ahorita volvemos a las informaciones jurídicas de 1666. Por lo pronto te estoy poniendo aquí como el evento guadalupano es algo que también es interesante para otros pueblos, para otras culturas totalmente distintas a las de América. Por ejemplo, publicado en Suiza, más o menos en 1890, del padre Antonio Labrador y Ruiz, sacerdote jesuita, la Virgen Purísima, Nuestra Señora de Guadalupe y la Nación Mexicana. Ahí está impreso en Suiza. Ahí está, establecimientos Beinziger, compañía, etcétera, etcétera. Así que también hay mucho interés fuera del país. Tenemos de España, de Jerez de la Frontera, Nuestra Señora de Guadalupe. Vino para enfermos, ¿qué tal? De la Virgen de Guadalupe. También tenemos aquí cómo se ha contestado ya a las obras en contra de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, una de las pues, que fueron más fuertes en contra de la Virgen fue de el historiador, bibliógrafo Joaquín García Icas Balseta, que por cierto, yo he escrito últimamente un libro en donde contesto las 70 posiciones que tiene Joaquín García Icas Balseta. Pero ya le habían contestado, ya le habían contestado. Aquí tenemos esta obra de Eutimio Pérez, ciertos aparicionistas obrando de mala fe, 1, inventan algunos episodios, 2, desfiguran otros, 3, mancillan las repercusiones mejor sentadas. Esta obra realmente es una obra, como dice ahí, antiguas y raras, ¿verdad? Que se tienen en la UNAM contra los aparicionistas, tomando los argumentos de García y Casbalceta. Así que sí, hay muchas personas que ya han logrado contrastar, digamos, pero con argumentos, con fundamentos. Han podido contestar cada uno de estas 70 ponencias o 70 argumentos que tiene Joaquín García y Casbalceta. En mi caso, teniendo en cuenta toda la documentación histórica que se tiene, dónde se encuentra, etcétera, se va contestando cada una de sus argumentos de este señor Joaquín García Casbalceta. Entre otras cosas, por ejemplo, él habla de la aparición y dice cosas que desgraciadamente Joaquín García Casbalceta no se fundamentó en el Nican Mopogua de Antonio Valeriano de 1545, sino de una versión que escribe a su tono, a su forma, a su modo, de Luis Becerra Tanco. Así que, obviamente, muchas de las especulaciones y equivocaciones de Joaquín García Casbalceta se basan en eso, que no se basó en documentos fundamentales como es el Nican Mopogua. En fin, entre otras. También en Estados Unidos hay una cosa que a mí me parece muy importante de destacar. El padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, muere en la parroquia de New Haven, en Connecticut, el 14 de agosto de 1890, a la edad de tan solo 38 años, víctima de neumonía. Este gran sacerdote, jovencísimo, 38 años, él es el fundador de los Caballeros de Colón. Es algo verdaderamente impresionante lo que son los Caballeros de Colón en la actualidad, pero esto se debe a los fundamentos de este señor, el padre Michael McGivney, que ya es beato actualmente. Esperemos que próximamente ya sea puesto en los altares, canonizado. Pero su obra, su ejemplo, su testimonio nos ayudan mucho, especialmente a todos los sacerdotes. Realmente es un gran santo, fue un gran hombre y actualmente esta es una de las obras laicales más importantes para nuestro tiempo. Y está en el marco, pues, como ves, de esta coronación pontificia, porque estamos hablando de 1895. El padre McGivney muere en 1890. También fíjate esto, que es interesantísimo, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, nada menos que en Makati, Filipinas, ya en ruinas. Esto es en 1890 y ahí está esta imagen muy interesante en Filipinas. Ahora te explicas por qué los obispos de Filipinas, cuando se les otorga esta
patronato de la Virgen de Guadalupe a las diócesis, a los obispos de América Latina. Luego ellos dijeron también para nosotros. Te recuerdo que eso fue en 1910, pero en 1935 se les concede a los filipinos, como piden, la Virgen de Guadalupe como su patrona. Pero todo inicia en estos temas, en estos rumbos, porque ya se tenía una gran devoción en Filipinas y aquí tenemos la muestra, esta iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Makati, en Filipinas, en 1890 estaba así, imagínate, ¿no? Entre tanto, en México, el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el miércoles 4 de febrero de 1891, sufrió una terrible y extraña fatiga. Rezó el oficio divino y adelantó los maitines y laudes de la fiesta del protomártir mexicano San Felipe de Jesús, a cuya canonización había asistido. En la noche del 9 del mismo mes, nuevamente se sintió muy mal y pidió la absolución al joven sacerdote Francisco Orozco y Jiménez. Él va a ser el arzobispo de Guadalajara y va a ser uno de los grandes hombres en aquella persecución de 1926-1929. Para mí, uno de los grandes obispos que ha tenido México, Francisco Orozco y Jiménez. A él le tocó dar la absolución nada menos que al arzobispo de México de aquel entonces, Pelagio Antonio de la Bastida. Y luego dice, quien le aplicó el sacramento de la extrema unción. Contaba con 75 años, estoy refiriéndome a Pelagio Antonio de la Bastida, 52 de sacerdote, 36 de obispo y 28 de obispo de México cuando murió. Así es la vida, así es de rápida, digamos. Muere pues el arzobispo de México el 4 de febrero de 1891. No le tocó estar presente en lo que ya se tenía planeado de la coronación pontificia de Santa María de Guadalupe. El viernes 15 de mayo de 1891, estamos en el 91, el Papa León XIII dio a conocer la encíclica famosísima Rerum Novarum acerca de las nuevas cosas, de Conditione o Opificum. La misma deploraba en esta encíclica deploraba el Papa la opresión y virtual esclavitud de los numerosísimos pobres por parte de un puñado de gente muy rica y preconizaba salarios justos y el derecho a organizar sindicatos, preferiblemente católicos, aunque rechazaba vigorosamente el socialismo y mostraba poco entusiasmo por la democracia. Eran planteamientos de aquella época. Su encíclica es realmente magnífica, es de las que más pueden solidificar realmente este catolicismo social verdadero, la Rerum Novarum. Y es uno de los de las grandes encíclicas universales. Así que se da esto en 1891. Te recuerdo que la coronación es en 1895. Nos estamos acercando. Mientras tanto, y se están formalizando toda la cuestión histórica con los equipos, con los peritos, con los máximos intelectuales acerca de la historia de América Latina y todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pero también se están viendo aquellas personas que están en contra, como decíamos Joaquín García Casbalceta, y se va contestando. Aquí tenemos este libro de Esteban Antícoli, El Magisterio de la Iglesia y la Virgen del Tepeyac. Esto formuló, como ves, una maravillosa fruto de todo esto fueron todos estos libros, todo este pensamiento, reflexión sobre el evento guadalupano, contestación a los que pudieran haber estado en contra, como sucede con este otro libro, Luis G. Duarte, Impugnación a la memoria de don Juan Bautista Muñoz contra la gloriosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y breve respuesta a las objeciones de los editores de Madrid sobre el mismo asunto en el denominado libro de sensación. Quiero decirte que este señor, Juan Bautista Muñoz, hizo una obra a finales del siglo XVIII en contra de la Virgen de Guadalupe, a mi manera de ver, sin argumentos, y como no podía destruir
los manuscritos del siglo XVI, ni tampoco puede destruir, que es muy importante en el siglo XVI, la tradición oral, sobre todo esa memoria de los indígenas en el siglo XVI-XVII, es impresionante, lo dicen los mismos misioneros cuando vienen aquí a México. Yo veo claramente cómo los indígenas todo lo tenían en la memoria y toda la construcción de sus grandes ciudades. No existe ningún solo libro de física, matemáticas, astronomía, porque lo hacían conforme a las estrellas, los astros, el sol, etcétera. Así que todo era a base de memoria. Los códices son pie de memoria, pero ellos lo guardaban en la memoria. Por eso la tradición oral es muy importante, a lo cual, como te digo, Juan Bautista desprecia, diciendo papeles mugrientos a los escritos indígenas y rumorcillos por los rincones a las tradiciones orales. Así que le contesta este señor Luis Duarte a este señor Juan Bautista Muñoz, que simplemente lanza en contra de la Virgen de Guadalupe sin conocer realmente ni la historia, ni siquiera había venido, nunca vino a México para siquiera conocerla. Yo, historiador, que he visto cómo venían los virreyes españoles a México, lo primero que hacían era entrar en el santuario de la Virgen de Guadalupe para ofrecer ahí, para pedirle que los ilumine, para ofrecer su mando. Cómo se enamoraban de la Virgen Santísima de Guadalupe. Es que es una cosa, vean el Papa Juan Pablo II, este hombre polaco que tiene como devoción a Czestochowa y sin embargo se enamora de la Virgen de Guadalupe y así tantos y tantos y tantos. Lorenzo Boturini, que fue el primero que trató de que se coronara la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando sufrió aquel naufragio, se encomendó a la Virgen sin conocerla, a la Virgen de Guadalupe, y estaba seguro que ella lo había librado y por eso llegó a México y lo primero que fue es a visitarla y a darle gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. Se enamora de la Virgen de Guadalupe y fue Lorenzo Boturini quien estuvo luchando prácticamente toda su estancia en México, más de 6 años, buscando documentos antiguos, reuniendo todo, como él dice, un museo o una monumenta de lo guadalupano, porque quería coronar pontificiamente la imagen de Santa María de Guadalupe. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, imagínate tú, 1740 y tantos, y lo logró. La Santa Sede concedió que fuese coronada, pero fueron los celos de acá, de algunos sacerdotes canónigos y demás, fueron ¿cómo va a venir este italiano a coronar nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe y nosotros no hemos hecho nada? Y entonces esos celos hicieron que hasta lo tomaran preso, sí, a Lorenzo Boturini. ¿No será espía este italiano que viene a recoger tantos documentos históricos mexicanos? ¿No será espía? Y lo mandan con algo, que no todo, algo de sus documentos, lo mandan a España. Pero hete aquí que se atraviesa un barco pirata y va sobre el barco español, no por Lorenzo Boturini, sino por el oro y todo eso, y entonces a Lorenzo Boturini lo dejan en el Gibraltar, en la península de Gibraltar, y muchos de sus documentos van a parar a Londres. Bueno, todo esto te digo porque es verdaderamente fascinante la historia de Santa María de Guadalupe y cómo va caminando todo esto y vas encontrando documentos y otros hay que encontrarlos. Sabemos de ellos. Por ejemplo, Lorenzo Boturino tenía el testamento de Juan Diego. Imagínate. Entonces, y lo describe y todo, ¿eh? Así que es fascinante de veras toda esta historia. No logra Lorenzo Boturini su propósito de la coronación pontificia por estas situaciones muy humanas. Estamos hablando de 1740 y tantos, y ahora es ahora, en 1895, cuando por fin se va a hacer realidad lo que tanto quería Lorenzo Boturini. Pero todos estos documentos históricos, todo esto que le escriben en contra, etcétera, etcétera, pues ayuda. Claro que sí, ayuda. Y aquí tenemos a Fortino Hipólito Vera, quien en 1892 hace este exquisitio histórica
anónimo escrito en latín sobre la aparición de Santa María de Guadalupe, de la Beata Virgen María de Guadalupe, traducción y español por Fortino Hipólito Vera. En 1893 fue ya la edición, digamos, ¿no? Pero ahí tienes la tipología 1892, en la segunda edición 1893. Ok. Este también habla de la historia. Él es Fortino Hipólito Vera, que será obispo también. Habla maravillas de la Virgen de Guadalupe con documentación. Él es uno de los máximos historiadores que a través de documentos y documentos y documentos habla de la gran acontecimiento guadalupano. Como ves, sí, sí, cuando se trató de la coronación pontificia se hicieron tantos estudios. Por eso no es verdad cuando en el tiempo de la canonización de San Juan Diego, estoy hablando del año 2000, 2001, alguien trató de decirle a los obispos en Roma de que no habían estudios. Totalmente falso. Alguien empezó a tratar de decir, no hay estudios, pues que estudien apenas, ¿verdad? Para lograr bloquear la causa de canonización de San Juan Diego. Y eso me consta a mí. Así que yo hice una bibliografía guadalupana con 3.355 títulos, pues como que no ha habido estudios. Por eso quiero resaltar esta época de la coronación pontificia donde se hacen tantos y tantos estudios, análisis, contestaciones, búsqueda de documentos, etcétera, etcétera. Y aquí están las informaciones jurídicas de 1666 también, que logran ese nivel, como te digo, como de visita apostólica. Es algo realmente muy grande. Y aquí, por ejemplo, tenemos también Hipólito Vera, tenía que ser, en la contestación que él hace histórico-crítica en defensa de la maravillosa aparición de Santa María de Guadalupe al anónimo intitulado Exquisito, no, Exquisito, histórica, ya otro anónimo también que se dice Libro de Sensación. Esto contesta a Joaquín García y Casbalceta. Luego tenemos a Esteban Anticoli, posiblemente sea él, por eso ponemos así, porque a veces se hacían esto anónimos, por pretender con eso la humildad, la sencillez, pero yo creo que sí es importante poner quién es el autor, porque es responsabilidad de uno que escribe, ¿verdad? Algunos apuntamientos, dice aquí, en defensa de la Virgen del Tepeyac contra una obra recién impresa en México. Te digo que querían bloquearla a como diera lugar, pero mira, generó mucha gente que más y más y más trataba de contestar. Y además, a nivel artístico, se logra también muchas imágenes como esta, por ejemplo, de la parroquia de Santo Tomás en Miacatlán, sí, Estado de México. Ven nomás qué belleza de imagen. En fin, hay un desborde de todo esto que suscita la coronación pontificia. Y mira, el arzobispo de México, Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, es el nuevo arzobispo primado de México el 7 de febrero de 1892 a 1908. Así que le toca esta segunda fase de Porfirio Díaz. Ve, este es el episcopado en aquel momento y había hecho referencia a Francisco Orozco Jiménez Orozco, que está en la parte de arriba, el más joven. Tres están con esta capa y tres no. El que está en medio sin capa, en medio. Es el alto. Ese es el gran arzobispo de Guadalajara. En 1892, él es Eulogio Gilou, que con esto abrimos este momento de plática sobre la coronación pontificia, que es el arzobispo de Antequera, quien celebra precisamente en ese año, en 1892, ese concilio provincial de Antequera. Los obispos se tienen que poner vivos, ¿verdad? Hay que hacer estos concilios provinciales y se hicieron en México precisamente en 1896, despuesito de la coronación pontificia, porque había que participar al primer concilio plenario latinoamericano en Roma en 1899. Aquí tenemos a Gabino Chávez, que también con otra obra, Catecismo de Controversia Guadalupana. Te digo que suscitó y suscitó. Fortino Hipólito Vera, 1893. Gracias y privilegios concedidos por los sumos pontífices a la devoción y culto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Claro, se analiza todo esto, por supuesto. Fortino Hipólito Vera también
apuntamientos históricos de los concilios provinciales mexicanos y privilegios de América, estudios previos al primer concilio provincial de Antequera. ¿Qué tal? Bien interesante todo esto. Fue una efervescencia este tiempo, ¿eh? 1893, peregrinación de la diócesis de Zacatecas al santuario del Tepeyac con motivo de la función que celebró esta Sagrada Mitra en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe el día 12 de septiembre del presente. Así que peregrinaciones, pinturas, obras, historia, qué cosa más hermosa. Y claro, viene el cómo hacer esta corona, ve nomás qué corona. Este es el boceto para la corona de la Virgen de Guadalupe, obra de José Salomé Pina, está hecha a base de lápiz y acuarela sobre papel. Este boceto se tiene en la Basílica de Guadalupe, este boceto, que después será una realidad. Se está diseñando porque esto se va a hacer en Francia. Y este oro que tiene esta corona es gracias a toda la gente y la más humilde que daba, que regalaba sus anillitos y que sus pulseritas y sus cosas de oro para poder hacer esta obra maravillosa que estará coronando pontificiamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fíjate nada más qué cosa. Y además el obispo, claro, el arzobispo de México, la gran coronación, iba a tener lugar en el marco del jubileo sacerdotal del arzobispo nuevo. Es un arzobispo nuevo en México. En febrero de 1892, el nuevo arzobispo de México, Próspero María Alarcón, de acuerdo con los demás prelados, presentó las preces para la pontificia coronación a Santa María de Guadalupe. De verdad, es algo tan grande. Seguimos con esto que me parece importantísimo. Especialmente don Joaquín García Casbalcete, de cuya obra se trata en el documento 11, los comentarios pertinentes, la obra del señor García Casbalceta, publicada en 1883, muy a pesar de él, él no quería que fuese publicada esta carta de contestación donde tiene esos 70, digamos así, interrogantes o cosas contrarias a la Virgen de Guadalupe, 70 propuestas en contra de la Virgen de Guadalupe. Él no quería que fuese publicada y muy en contra de él lo publicaron. Fue rigurosamente analizada y refutada por la Sagrada Congregación de Ritos. Así que sí, todas estas obras ayudaron, por supuesto que sí, como algo así como abogados del diablo, para que se contestara todo, claro que sí. Y entonces, gracias a esto, se concede y se aprueba el oficio propio en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? Tuvieron que pasar 228 años después de 1666 con las informaciones jurídicas de 1666, después de 228 años para que la Sagrada Congregación de Ritos rehabilitara y sanara de raíz las informaciones jurídicas con motivo de la aprobación del nuevo oficio del 6 de marzo de 1894. Estamos ya muy cerca. Y fue así como las informaciones jurídicas de 1666 alcanzaron el rango de proceso apostólico. ¿Qué tal? Para confirmar el prodigioso hecho guadalupano de las apariciones del Tepeyac. Las informaciones jurídicas de 1666, una copia del original se encuentra en el archivo histórico de la Basílica de Guadalupe. Y con todo respeto digo a aquellos historiadores que piensan que todo fue simplemente como una especie de complot, algo así, que se hicieron nada más con los indígenas que dijeran sí, 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 sí y tal, ya se tenía el resultado. No es cierto eso, no es verdad eso, no es cierto. Se ve que no conocen, no han leído las informaciones jurídicas de 1666, no las han leído, porque no es verdad. No todos dicen lo mismo. Se jura a nivel, bueno, increíble. Usan 4 intérpretes. Si ellos pretendían hacer un complot, pues ¿para qué 4 intérpretes con uno o nada? Pues total, les iban a decir lo que tenían que decir, pues ya, ¿cuál es el problema? Sin embargo, no. Son 4 intérpretes del náhuatl al español para saber exactamente lo que dicen los indígenas sin perder ninguna coma o una falta de omisión. ¿Qué tal? No, no, ¿cuál?
Por ejemplo, son 3 solamente los indígenas que hablan de que dejaron esperando a Juan Diego afuera de la casa de Zumárraga más de 1 hora, solamente 3. Algunos se acuerdan del nombre de Zumárraga, otros no se acuerdan. Son analfabetas, o sea, ni modo que se, o sea, verdaderamente. Y entonces también otra cosa, ¿para qué esperar? ¿Para qué correr más bien? ¿Para qué correr haciéndolas? Para que no se les mueran los indígenas, porque eran muy ancianos, como te dije, más de 100 años algunos de ellos, y entonces a correr. Si va a ser un complot, pues agarran cualquier anciano, pues total, no importa que se mueran, ¿no? Total, nosotros les vamos a decir lo que tienen que decir. No es verdad, no es cierto, no es verdad. Se ve que no han leído, no saben de las informaciones jurídicas de 1666. Y ante todos estos críticos, ante todos estos grandes catedráticos, historiadores, etcétera, etcétera, ve, se les da el rango de proceso apostólico. Y claro que ayudaron esas informaciones jurídicas de 1666 en la canonización de San Juan Diego, te lo digo yo. Así que en 1894, Plancart y la Bastida colaboró en la elaboración y aprobación del texto definitivo del oficio a la Virgen el 6 de marzo de ese año. La Sagrada Congregación de Ritos aprobó el nuevo oficio y la misa de coronación que se había propuesto, y todavía el Papa León XIII, en su carta del 2 de agosto de 1894, exaltó la importancia de la devoción guadalupana. ¿Cómo de que no? Dice el sumo pontífice, ¿no? Manifestó a los arzobispos y obispos de la República Mexicana en la carta que con fecha del 2 de agosto de 1894 les dirigió al confirmar el nuevo oficio en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. He aquí sus palabras. Por tanto, venerables hermanos, con todo el amor de nuestro corazón nosotros exhortamos por vuestro medio a la nación mexicana a que mire siempre y conserve este respeto y amor a la Divina Madre como la gloria más insigne y fuente de todos los bienes más apreciables. ¿Qué tal? Plancarte y la Bastida, aquí está. El 25 de enero de 1895, el Papa León XIII, a petición del arzobispo de México, Próspero María Alarcón, nominó como abad de la colegiata de Guadalupe a José Antonio Plancarte y la Bastida, destacando lo bueno de su trabajo, cargo que ocupó hasta su muerte el 26 de abril de 1898. Murió pensando que podría llegar a ser obispo porque se lo dijeron, pero tuvo que renunciar. Fue difícil. José Antonio Plancarte y la Bastida trabajó incansablemente por coronar a la Santísima Virgen de Guadalupe y a embellecer su santuario. Él lo reconstruyó, ¿eh? El 8 de septiembre de 1895, el padre Plancarte y la Bastida también fue presentado para ser obispo. Sin embargo, no llegó a serlo. Su báculo ya estaba preparado, véanlo, y este quedó en el Museo de la Basílica, en donde se resguarda. Un báculo increíblemente bello y con la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Qué báculo más hermoso, realmente, ¿eh? Hermoso. También hay que destacar que en este tiempo se hace mención a la editorial que hace nuevamente una copia del libro de Francisco de Florencia, Estrella del Norte, y es uno de los libros más importantes, obviamente. Asimismo, también en 1895, Fritz Esser habla de la Virgen de Guadalupe. Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, arzobispo de México, da una carta pastoral precisamente de esto, de la Santísima Virgen, de su coronación. Y también hay pinturas. Esta es una pintura muy interesante de las informaciones jurídicas de 1666 que se tienen en la antigua Basílica de Guadalupe, porque fue hecha exactamente en este año de la coronación, 1895. También esta, cuando se le hizo patrona a la Virgen, la jura del patronato de 1737. Este es de Félix Parra, de 1895. También en 1895, José Salomé Piña precisamente pone este óleo en aquel 1895, cuando se le enseña al Papa toda la cuestión guadalupana, y él da la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, y él fue el que expresó, como decíamos al inicio de esta nota, Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Así que imagínate tú qué cosa más bella cuando por fin
el 12 de octubre de 1895 se celebra la coronación pontificia de la imagen de Santa María de Guadalupe con la participación de gran parte del episcopado del continente americano. En esa madrugada del 12 de octubre de 1895, miles de peregrinos se dirigían a la Villa de Guadalupe desde todos los rumbos de México, así como norteamericanos y centroamericanos. Al amanecer, la gente se entretenía subiendo y bajando las rampas que llevaban a la capilla del Cerrito. Las bandas de música tocaban sin cesar, grupos de personas entonaban cantos y otros lanzaban cohetes. La gente acudía a la basílica en los vagones de los ferrocarriles de la ciudad. Multitudes se amontonaban con curiosidad por el puente construido sobre el río del Consulado, donde se había levantado el arco triunfal lleno de flores, coronado con una cruz. La gente estaba a lo largo de toda esta avenida hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, en la capilla del Pocito, en la iglesia de Capuchinas, en la parroquia de los Indios. Muchos devotos oían misa y comulgaban. Las puertas de la basílica se abrieron a las 8 de la mañana. Pronto se llenó todo el recinto confusamente engalanado. La mayor parte de la multitud quedó fuera. Los diplomáticos y los invitados se colocaron en sitios especiales. Una comisión de damas llevó la corona hasta el altar. En cerca del baldaquino, se puso una plataforma y al lado del evangelio se hallaba el dosel para el arzobispo oficiante. Estaban presentes 38 prelados nacionales y extranjeros. Plancarte y la Bastida había desplegado todos sus talentos en esta coronación pontificia. Después del canto de nona principió la misa pontifical presidida por el arzobispo Próspero María Alarcón, quien recibió del alba mitra de la colegiata, señor Antonio Plancarte, la corona de oro que debía ser impuesta a la sagrada imagen. El arzobispo la entregó al ilustre cabildo de la colegiata, recibiendo antes el juramento de que siempre la retendrían y conservarían sobre la augusta cabeza de la Virgen de Guadalupe. Actuó el Orfeón de Querétaro, dirigido por el padre José Guadalupe Velázquez. Se ejecutó la misa Ecce Ego Jones de Palestrina. En procesión fueron llevadas al altar las dos coronas, una de oro y otra de plata. El señor Alarcón, una vez arriba de la plataforma, besó la mejilla de la imagen y enseguida él y el arzobispo de Michoacán, Ignacio Arciga, colocaron la corona de oro sobre la cabeza de la Virgen, suspendiéndola de las manos del ángel que se hallaba sobre el marco. En ese instante los fieles lanzaron gritos de ¡Viva! Madre, sálvanos, y patria, clamorosamente coreados dentro y fuera de la basílica mientras repicaban las campanas y se hacían estallar cohetes. Al final se cantó el Te Deum en acción de gracias y los obispos fueron poniendo sus báculos y mitras a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe, consagrándole así sus diócesis y poniéndolas bajo su protección. Entre vítores y aplausos de la concurrencia reunida en la basílica, simultáneo a esto, las campanas de los templos anunciaban con su broncíneo eco al mundo que acababa de consumarse con toda felicidad el más fausto acontecimiento que registra el catolicismo en América. ¿Qué tal? Realmente maravilloso la coronación pontificia de la imagen, la portentosa imagen de Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por su atención, su paciencia. Que Dios los bendiga. Nos seguimos viendo y que la Virgen de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas.